Buenas, buenas ahí del otro lado, que el Señor te bendiga. Bueno, quería compartirte el devocional de este día que se encuentra en el Levítico capítulo 4 y habla de la ofrenda por el pecado. Ya varios días hablando sobre la ofrenda. Bueno, vamos a ahí pasar el CBU del Mercado Pago y vas a hacer una ofrenda del otro lado. Nada, mentira, es broma. Pero que es bueno aprender los significados de cada una de las ofrendas y en particular en la ofrenda del pecado pasó algo porque comencé a buscar los significados. Lo leemos y te lo voy a compartir. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová, sobre las cosas que no se han de hacer, e hiciera alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para la expiación. Pero lo que me llamó la atención es lo que dice por yerro. Y cuando habla de yerro, habla de algo con malicia o por ignorancia, es decir, sin intención. Y algo que debemos entender de que el pecado, por más que sea, porque nosotros tenemos nuestro pensamiento, pero el pensamiento de Dios y en el mundo espiritual es otro. Porque cuando nosotros decimos, no, pero pecó por ignorancia, pecó sin saber, y entonces para nosotros, para nuestra naturalidad, está bien, no pasa nada. O sea, porque no lo hizo con intención. Pero en el mundo espiritual, así sea con intención o sin intención, trae consecuencias igual. Y el que lo sabe, eso es el enemigo. Satanás sabe que todo pecado, ya sea consciente o inconsciente, trae consecuencias. Y él se maneja en la legalidad, es decir, todo lo que nosotros abrimos puerta, cometemos errores, pecamos o fallamos, permite que el enemigo tenga un derecho legal sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, en cualquier área, que no lo puede sacar, porque él tiene derecho legal. Entonces cuando el Señor le habla en la ofrenda por el pecado, dice, ya tanto si sea el pueblo o aún el sacerdote, porque la Biblia dice que no hay ni un solo justo, porque todos pecaron y todos fallaron. Entonces la ofrenda por el pecado era algo que todos iban a presentar, porque todos en algún momento fallaron, todos en algún momento erraron, y aún nosotros erramos, fallamos y pecamos, no somos perfectos. No existe la persona perfecta, solamente uno, que fue Jesús. Entonces dice, cuando hayan pecado, ya sea por yerro, sea con intención o sin intención, van a tener que presentar un sacrificio. Y debemos entender que siempre el pecado trae consecuencias, y lo primero que trae es muerte. Cuando la primera pareja peca, el enemigo los convence de que ellos iban a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ellos no entendieron las consecuencias que eso iba a traer. Es decir, el enemigo te presenta una cosa, pero no te dice lo que va a pasar después. Te dice una verdad a medias. Por eso hablamos también que una verdad a medias también es una mentira y es un engaño de Satanás. Y así el enemigo tiene a muchos atados, pensando que no pasa nada porque fue sin intención, no fue con esa idea, no fue con maldad. Pero el pecado trae sus consecuencias igual. Y en el mundo espiritual el enemigo tiene derecho legal cuando uno falla. Entonces el Señor dice, bueno, van a presentar el sacrificio. ¿Por qué? Porque el pecado traía muerte. Entonces, al haber pecado y al haber fallado, había una muerte que tenía que ser expuesta. Y en este caso era la de un animal preparado, separado, sin defecto, reservado para un sacrificio. Pero esto tenían que hacerlo continuamente porque no había manera de terminar con el pecado. Pero Jesús presentó el mejor sacrificio de todos, porque Él fue el Cordero sin mancha que fue llevado voluntariamente al matadero, fue por nosotros. Él presentó un sacrificio que traspasó los cielos, porque la sangre de Jesús al día de hoy sigue teniendo el poder para limpiar pecados, para restaurar, para levantarnos y para santificarnos. Pero hoy es necesario que nosotros podamos entender eso, que no podemos continuar con una vida de pecado, con una vida desordenada, sino que tenemos que presentarnos delante de Dios. Dice Isaías que si nuestros pecados fueran rojos como la sangre o rojos como el carmesí, vendrían a ser como blanca lana o como blanca nieve. Es decir, van a ser cambiados y transformados, pero hay que presentarse en el altar. Es decir, no es pequé y ya está, no. Tengo que venir a Dios, exponer mi causa, hablar con Dios, decir, Señor, este fue mi pecado, este fue mi error, fue mi equivocación, así sea consciente o inconsciente, pero confesarlo delante del Señor, y de esa manera aplicar la sangre de Cristo sobre nuestras vidas para santificación. Y no solamente esto, sino que también pasa algo, que cuando un pecado se vuelve recurrente, ya sea un vicio, una atadura o algo más fuerte en tu vida, vas a necesitar ayuda espiritual, en el sentido de que tenés que ir a los líderes espirituales, pastores, pastoras, personas que Dios puso como autoridad para buscar ayuda también en esta área, y que juntos puedan orar y podamos presentarnos delante de Dios, y la sangre de Cristo pueda liberarnos de todo aquello que nos ata y que nos frena. Entonces, cuando meditaba en esta palabra,
lo primero que confrontaba mi vida es acerca de la intención, porque siempre uno tiene ese pensamiento, no, pero fue sin intención. Pero en el mundo espiritual no importa si fue con o sin intención, si hay pecado va a haber consecuencias. Pero el enemigo no te va a decir eso, no te va a presentar, no, si no hay intención no pasa nada, no, sí que pasa, sí que ocurre y sí que sucede. Por eso tenemos que venir y ponernos a cuentas con Dios. Y yo creo que en cada devocional uno va aprendiendo, y cada vez que meditamos en la palabra, el Señor abre nuestro entendimiento y nuestra mente para que nosotros podamos vivir una vida correcta y día a día ir mejorando, día a día ir cambiando, porque creo que ese es el anhelo y el deseo del propósito de Dios para con vos y conmigo, que podamos tener una vida ordenada en Él. Que Dios te bendiga mucho.